Bueno, muy buenas tardes a todos los distinguidos amigos y compañeros de la Sociedad Bolivariana y de quienes están interesados en nuestras conferencias. Hoy tenemos una conferencia un poco especial porque se trata de un prócer que es tronco de ilustres familias bogotanas, que fue don Crisanto Valenzuela y conde, compañero de Nariño. Eran ambos casados con dos hermanas de apellido Ortega, de manera que fueron personas muy cercanas. Y naturalmente sufrió todos los desmanes que ocasionó la reconquista española, el general Murillo, quien terminó ordenando su sacrificio. Y fue injusto desde todo punto de vista. Sin embargo, murió con otros próceres, fusilado por la espalda, y fueron recogidos todos sus bienes. A principios del siglo XVIII vino a establecerse en San Juan de Girón una familia ilustre, no solo por su sangre, sino por sus virtudes. Familia verdaderamente patriarcal, cuya descendencia estaba destinada por Dios para el más noble patriciado. Era el fundador de ella, don José de Valenzuela, natural de Jaén, España. Persona muy conocida y apreciada en su tierra, y vino a establecerse. Obtuvo puestos distinguidos como el de procurador general de la ciudad, de su domicilio, y al mismo contrajo matrimonio con doña María Isabel Martín Nieto, nacido en la ciudad de Girón. De la unión de don José y doña Isabel nació el padre del prócer de quien nos ocupamos, don Nicolás. Entre los hermanos de este se encuentra don Pablo Antonio, persona distinguida en Girón, donde se desempeñó como varios puestos honoríficos. Y don Pablo Antonio, el padre del naturalista don Eloy de Valenzuela, que figura como hermano de don Crisanto y eran primos, y la señora Vergara y Escarpeta en su diccionario bibliográfico. Casó don Nicolás con doña Margarita Conde, señora de linaje e hija de don José Conde y doña Petronila Santos, natural la última de Charará. Y fue uno de los hijos de ese matrimonio, precisamente don Crisanto. Este nació en Santa Bárbara de Gambita, el 24 de octubre de 1776, como consta en el acta de bautismo, en el cual, abro comillas, el doctor Timoteo de Valenzuela, cura y vicario de esta parroquia de la Señora de Santa Bárbara de Gambita, certifico en pública forma, de suerte que haga fe que uno de los libros parroquiales de esta Santa Iglesia, el de bautismo, se halla la partida de Monmenor siguiente. A los 25 días de octubre de 1776,
Yo, el propio cura, bauticé, puse óleo y crisma a un niño de edad de un día que se llamó Crisanto Gavino, hijo legítimo de don Nicolás de Valenzuela y de doña Margarita Conte. Fueron padrinos don Jacinto Garavito y doña Petronila Garavito, que de esos doy fe. Fue don Timoteo de Valenzuela, concuerda con su original de donde se sacó esta cierta verdadera, y que en el caso necesario me remito, por ser verdad, y doy la presente pedimento verbal de citado don Nicolás de Valenzuela, el 17 de julio de 1778, doctor don Timoteo de Valenzuela. Era natural que el heredero de buena sangre y de las virtudes de los Valenzuela diera en su vida muestras de haber desmerecido de la raza. Esto aparece en la revista del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, en su volumen 8, en la República, el número 1, y publicado en febrero de 1912, es decir, hace más de 100 años. En esta revista sigue una serie interminable de elogios y méritos de tan esclarecido prócer de la independencia, don Crisanto Valenzuela, compañero en muchas oportunidades de nuestro precursor, don Antonio Nariño. Casó con doña Mariana Ortega, hija de don Bernabé Ortega y Mesa, y doña Joaquina Sanz de Santa María, perteneciendo ambos a ilustres familias de la colonia. Don Crisanto, al escoger la compañera de su vida, parece que lo hubiera hecho teniendo delante el ideal que siempre perseguía, la patria. Pues la familia de su esposa, los Ortega, era un semillero de próceres que vendrían después a figurar con él en los grandiosos sucesos que más tarde se desarrollaron. De su matrimonio tuvo varios hijos cuya descendencia llega hasta nosotros. Comillas: Inés, Pía, Ramón, Menandro y Justino. La familia Valenzuela se ha distinguido siempre en Bogotá por su probidad y por su inteligencia. Muchos ilustres varones y matronas respetabilísimas han mantenido vivos en esta sociedad la simpatía y el respeto de que se les ha rodeado, aunque no queremos citar muchos nombres propios, no podemos resistir la tentación de recordar uno de los más simpáticas figuras colombianas por su eximia virtud y su talento, por sus inmensos servicios y beneficios que ha hecho a la sociedad. Hablo del padre Mario Valenzuela, de la Compañía de Jesús, nieto de don Crisanto. Don Ruperto Gómez describe el carácter moral del doctor Valenzuela, comillas: era de aspecto afable, pero sumamente cortés y obsequioso con sus amigos, por lo cual era respetado y querido por todo el mundo. En su hogar se conservaba el mismo exterior serio
no porque no idolatrase a su esposa y a sus hijos, sino que pretendía por este medio educarlos sin temor a recurrir al castigo. En el año de 1810, ocupaba todavía don Crisanto la escribanía de la Cámara de la Real Audiencia y probablemente tomó parte en el movimiento de julio, pues poco después fue nombrado miembro de la Suprema Junta. El 23 de ese mismo mes, dicha junta hizo comparecer a don Crisanto para que declarase sobre su conducta como miembro que era de la audiencia. Oigamos al nombre del prócer Caldas, que sin duda será el mejor juez de nuestro personaje. Comillas. La Suprema Junta hizo comparecer a don Crisanto Valenzuela, escribano de la Cámara, para que diese cuenta de la formación de las causas que se han seguido por los oidores contra las personas más ilustradas de la capital. Valenzuela se presentó con aquella severidad y firmeza que inspiraba la inocencia y habló con tanta claridad y con tanta razón que dejó convencida a la Suprema Junta de que él no había tenido parte en los proyectos sanguinarios, que no había hecho otra cosa que cumplir con las leyes y con la obediencia que éstas imponen para con las autoridades que mandaban la Junta, que exigió de este escribano noticias muy interesantes, las que dio con ingenuidad y largueza. Esto afirma el sabio Francisco José de Caldas. De este modo, manifestó sus ideas en favor de la causa de la independencia. Mucho escribió el doctor Valenzuela sobre este particular, pero el documento que más muestra su patriotismo y la grandeza de sus sentimientos es el titulado Motivo que han obligado al nuevo reino de Granada a reasumir de los derechos de su soberanía. Los servicios del doctor Valenzuela por la República se hicieron más patentes en los años anteriores a la entrada de Morillo. Durante ese periodo ocupó los más honrosos puestos, como fueron el de agente fiscal de la Sala de Justicia, secretario del primer Congreso, individuo del Colegio Electoral, secretario de la Diputación del Segundo Congreso, secretario de Estado y de Relaciones Exteriores del Gobierno General. Aún en medio de la agitación de los ánimos, el doctor Valenzuela se preocupaba en procurar por todos los medios posibles el adelanto de su país. Grande era el gasto que ocasionaba al erario el consumo traído de España, y con el fin de hacer ahorros de las tarjetas de las cajas de la nación, ofreció 1,000 pesos a que prestara una resma de papel de mediana calidad fabricada en nuestro suelo, fábrica de papel que luego se estableció realmente con esta circunstancia. Hoy por hoy, en los colegios y escuelas, dice el documento, se recitan unas breves nociones de nuestra historia nacional, las cuales se concentran a hechos o a figuras prominentes. Repítase, por ejemplo, que unos excelsos ciudadanos
fueron sacrificados en Bogotá por el pacificador Morillo. La casa de doctor Ignacio de Herrera, concuñado del prócer, estaba situada a la diagonal del Colegio del Rosario. Allí comía tranquilamente el doctor Valenzuela con su dueño. Versaba esa conversación de su estado peligroso y extrañeza de que a ellos no les hubiera tocado el turno fatal, cuando de repente se oyeron fuertes golpes en el portón de la casa. Era la escolta que venía a conducir al doctor Valenzuela a la cárcel, de donde no volvería a salir, sino para el patíbulo. Era tal el número de presos que no bastaban las cárceles de la colonia, y fue preciso abrir otras dos. Estas están en el edificio del Colegio del Rosario y el de la Orden Tercera de San Francisco. Una vez entre las filas fue conducido a esta última, la iglesia de la Tercera. Ya se puede imaginar la consternación de la familia Valenzuela al saber que su esposo y el padre se encontraban en una prisión, esperando compartir con sus compañeros las amarguras del martirio. Uno de los hijos de don Crisanto, don Ramón, que entonces no contaba sin 8 años, pasó la noche en la prisión, tratando de acompañar a su padre, y entre lágrimas y sollozos, al fin quedó dormido sobre un escaño del rey. Los pacificadores no se enternecían con aquellas escenas verdaderamente conmovedoras que se estaban viendo. Pocos días después, fue llevado con sus ilustres colegas al Colegio del Rosario, y allí aguardaban la notificación de una sentencia dictada de antemano por el tribunal. El día 5 de julio de aquel año sangriento, el fiscal, seguido de una numerosa soldadesca y de varios religiosos, de los que acompañaba cumpliendo su misión a los justiciados, hizo abrir los calabozos de los reos y ordenó que todos ellos los abandonaran, dando enseguida varias vueltas de los claustros. Entre tanto, que los otros obedecían al mandato del fiscal, uno de los presos quedaba en su respectivo calabozo, y allí, con inhumana sangre fría, se le notificaba la fatal sentencia. Informado de ella, cada uno de ellos volvía a reunirse con sus compañeros, que continuaban rodeando los claustros del colegio. Ahí se le comunica la decisión del Consejo de Guerra Permanente a don Miguel de Pombo, don Francisco Javier García, don Jorge Tadeo Lozano, don Emilio Benítez, al doctor José Gregorio Gutiérrez y por consiguiente al doctor Crisanto Valenzuela. Momentos después, marchaban aquellos egregios varones a la capilla del colegio a reanimar su espíritu con los auxilios de su religión. Había llegado por fin el tremendo 6 de julio. El lúgubre cortejo salió de esos claustros donde los próceres aprendieron a amar a la patria y a rendir la vida por ella.
¿Qué sentirían aquellos corazones al salir no de entre la turba estudiantil bulliciosa y alegre de otros tiempos felices, sino entre la fila de una compañía del regimiento Barbastro que precedía de un piquete de caballería que llevaba un cañón, y entre los lúgubres sayales de la cofradía del Monte de Pío, en esos momentos todo se agolpó a su mente: la niñez, la juventud, los amigos. Solo un sentimiento era capaz de reanimar aquellos espíritus abrumados con todas las congojas y con todas las inequidades del amor a la patria. A figurarse la bella, libre y respetada por todas las dudas huían. Todos los martirios eran pequeños. Ese fue el definitivo de sus desgracias, la visión que endulzó los horrores del suplicio, como las visiones de los mártires de las catacumbas. La comitiva bajó por la calle del Colegio del Rosario y tomó la calle Real enseguida para dirigirse por la de San Juan de Dios al sitio donde se encontraban los patíbulos de la huerta de Jaime. Una vez en aquel lugar, cada uno ocupa su puesto y a la orden del oficial se extinguen las vidas de aquellos héroes cuya entereza y patriotismo no pudieron humillar ni la astucia de los expedicionarios ni los tormentos a que fueron reducidos. Quedó así consumado aquel horroroso martirio que todavía al cabo de los años conmueve el corazón y que solo perciben los verdugos el beneficio de no contar entre sus contrarios los nombres más grandes de las razas españolas que se habían producido en las colonias. En el boletín del ejército expedicionario se lee: fusilamiento. Relación de los principales cabezas de la rebelión de este nuevo reino de Granada, que despojaron a las autoridades legítimas del mando y fueron causa de todos los trastornos y males sufridos en estas provincias, las cuales, después de haber visto detenidamente sus procesos en el Consejo de Guerra Permanente y oído el dictamen del auditor del ejército, han sufrido la pena capital en los términos que se expresan. Junio 5 de 1816. Antonio Villavicencio, Ignacio Vargas, José de la Cruz Contreras, José María Carbonell y José Ramón de Leiva. 6 de julio. Recuerda, Crisanto Valenzuela era agente fiscal de la Sala de Justicia que se estableció en esta capital, secretario del primer Congreso, secretario del Senado, individuo del Colegio Electoral, secretario de la Diputación del Segundo Congreso, secretario de Estado y de Relaciones Exteriores del Gobierno General. Y bajo este carácter, suplente de algunos individuos del Gobierno General y autor de infinitos papeles subversivos. Fue pasado por las armas por la espalda
y se confiscaron todos sus miembros, junto a los de Miguel de Pombo, Francisco Javier García Evia, don Jorge Tadeo Lozano, don Emigdio Benítez y don José Gregorio Gutiérrez. Después de los estragos de la muerte, venía la miseria, batiendo sus alas negras sobre los lugares, sobre los hogares enlutecidos. La confiscación, terrible palabra que estremecía las familias de los mártires y hacía latir de ambición los corazones corrompidos de esos hombres causantes de tantas desgracias. Ejecutada la sentencia de muerte, una escolta se dirigía a la casa del ajusticiado Valenzuela para proteger a la confiscación de todos sus bienes. Al mando era un tal Urrego, cuya chusma de soldado penetró en la casa de habitación situada en la Callejón de la Concepción de la familia Valenzuela. Todos los objetos le fueron arrebatados, hasta las prendas de uso personal más indispensables, y a los huérfanos no se les dejó un juguete siquiera con que distrajeran su orfandad. Llegó a tanto la crueldad que un negro llamado el Palomo, que iba en la escolta, no pudo, al ver aquellos actos, contener las lágrimas y acarició con ternura a los pequeñuelos, hijos del patricio, cuya vida acababan de sacrificar ellos mismos pocos momentos antes. Al tener noticia de lo sucedido, doña Mariana Ortega vio al prócer del despojo que iba a sufrir y recogió algunas joyas y objetos preciosos de familia y se los entregó a una persona de la más íntima confianza para salvar eso, aunque fuera. Pero hasta la amistad traicionaba. El depositario, una vez hecha la confiscación, entregó todos aquellos bienes a los verdugos. Contaba entonces doña Mariana Ortega, su esposa, 28 años, y tenía como fruto de su matrimonio 5 hijos, todos pequeños. El tribunal, con iniquidad que rayaba en el delirio, condenó también a aquella noble matrona a sufrir por la patria, por el solo delito de ser esposa de un patriota. Fue confinada al entonces abandonado pueblo de Sopó, con la obligación de asistir junto con los indios a aprender la doctrina en la picota, con los cabellos recortados. El cura, persona bondadosa, libró compadecido de tanta desgracia a esta santa señora de la humillación, fundado no solo en alta posición, sino en el mal estado de salud a que los sufrimientos la han reducido. Y Urrego, como prueba de la importancia de estudios históricos y las necesidades de poner a cada cual en su puesto sin conducir a verdugos con las víctimas, consignamos aquí el hecho
para concluir de que Urrego fue considerado después como prócer de la independencia y recibió, parece, una pensión del Tesoro Público. Increíble. Sé que este relato, que lleva muchos años, casi un siglo, generado, llevará a muchos un sentimiento grato de orgullo y patriotismo por la semblanza de un noble y valiente patriota que junto con otros próceres entregó su vida por la libertad de su amada patria. Muchas gracias a todos por habernos escuchado. En esta forma se recogen los datos que en medio de esa hecatombe que fue la presencia del general Morillo para restituir a España la Nueva Granada, se produjeron tantos atropellos a los patriotas que lo único que habían hecho era pensar y escribir lo que pudieran para defender la libertad de su patria. Sin embargo, fueron castigados en la forma más cruel, con el suplicio de ser fusilados por la espalda y haber perdido la totalidad de sus bienes por la conflagración que hicieron los que hicieron todas estas fechorías. De manera que esto lo he traído como un recuerdo que debe quedar en la memoria de los colombianos frente a lo que sucedió cuando tuvimos la desgracia de la reivindicación de los intereses de España en la Nueva Granada. Para que pensemos en que todas estas desgracias que le ocurren a la patria siempre traerán una muchedumbre de héroes y de gentes que verdaderamente aman a su patria y que harán lo posible por defenderla sin tener los recursos suficientes para poderse oponer a la maldad. Hoy se cierne sobre el horizonte de Colombia una perspectiva que no es favorable, que no es poco lo que nos sorprende y nos anuncia, y a la cual debemos afrontar con todo el coraje de que seamos posibles para tratar de defender esos principios, ese orden, esa manera de ser y sobre todo algo que todavía esperamos que flote en los corazones y que es el patriotismo. Muchas gracias a todos ustedes. Quiero escuchar sus amables comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, don Jorge Cárdenas. No, señor, muy amable, maravillosa exposición, un buen repaso de la historia y valorar un personaje que no está muy frecuentemente estudiado y analizado por los colombianos. Indudablemente, muchos de los mártires que sufrieron todas estas horribles consecuencias se han olvidado
o por lo menos no se ha podido registrar su historia. Eso es lo que hemos tratado de hacer aquí en la Bolivariana, en las 120 conferencias que ya hemos irradiado por todo el país y a través de todos nuestros gentiles oyentes, donde tratamos de traer un complemento de la historia que está en los textos, que naturalmente es muy concreta, pero que alrededor de ella también hay muchos detalles, muchas experiencias, muchos dolores y muchas circunstancias gloriosas que los colombianos debemos conocer. Y ese es un esfuerzo que hemos tratado de hacer en una forma permanente. No hemos fallado ni una sola semana en todas las conferencias que hemos querido llevarle a nuestros queridos amigos. Hoy, una vez más, les quiero agradecer su generosa audiencia. A ver quién más quiere decir algo. A ver, mi coronel. Doctor Miguel, mis felicitaciones muy sinceras. Una intervención suya magistral, corta, pero que nos enseña, nos recuerda, nos trae a la memoria lo que ha costado esta patria, que ha sido mucho. Lamentablemente, esa patria que costó tanto se está perdiendo. Yo puedo decirlo con claridad, sin temores, porque realmente eso es lo que se está destruyendo. Ese esfuerzo, ese trabajo titánico y las vidas que se entregaron por hacer y por defender esta patria, hoy están en tela de juicio por bandidos. De manera que es triste y nos trae usted a la memoria hechos verdaderamente gloriosos y que tenemos que recordar. Esa es la historia que necesitamos, señor doctor Miguel Santamaría. Esa historia que están queriendo destruir también y que por leyes, por normas y por N cantidad de maneras están queriendo sacar del medio de la mente de los colombianos. De manera que es el momento más importante que ha escogido usted para traernos ese recuerdo de los próceres y de esa persona de que hoy recordamos con inmenso dolor, pero al mismo tiempo con cariño y agradecimiento su sacrificio. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel, muy amable. A ver, ¿quién más quiere decir algo? A ver, María Andrés. Sí, doctor Miguel, no, pues conmovedor el relato del suplicio de Crisanto Valenzuela, mártir, prócer, hombre culto, eh, valioso para la patria en ese momento. Es increíble, Morillo, las iniquidades que cometió, todo para someter por la fuerza a la Nueva Granada al capricho de la autoridad española. Y pues todos estos próceres que murieron en 1816, era una constelación de ilustres intelectuales formados académicamente en los mejores colegios, con una educación muy amplia en materias de jurisprudencia, de economía. Crisanto Valenzuela, paradójicamente, Morillo en la sentencia lista todos los cargos que ocupó Valenzuela. Y eso para Morillo era óbice para fusilarlo, es increíble. O sea, es algo que no tiene justificación. Para Morillo, todos los que hubieran pues querido la libertad eran traidores a España. Entonces, a mí coincido con lo que dijo el coronel Almario. Este tipo de historias que rescatan el patriotismo de nuestros próceres, de los mártires de la independencia, son
son muy importantes para mantener el espíritu patrio vivo, para que en los corazones de los colombianos surja siempre ese agradecimiento, esa gratitud hacia esos héroes, que no los olvidemos y que reconozcamos su cuota de sacrificio y la mantengamos perenne en las acciones de la nación. O sea, la patria tiene que salvarse y como usted lo dijo, la patria la tenemos todos en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestras acciones. Muy bien. Muchas gracias, doctor Miguel, por esa lección de patriotismo. Es un héroe que debe ser eh, rescatado de, pues del olvido, si es que ha caído en el olvido, o enfatizada su vida, ¿sí? Es Claro, increíble también, me gustó mucho lo del parentesco con Antonio Nariño, o sea, él casado con una hermana de la esposa de Antonio Nariño, que también sufrió mucho, la esposa de Antonio Nariño, dos mujeres que soportaron terribles agonías por el suplicio al que fueron sometidos sus esposos. Eh, Ellas también son dignas de mención y para destacarlas. Mujeres que fueron muy dignas, que se portaron de una manera muy digna a pesar de la adversidad. Muchas gracias. muchas gracias, María Andrés, muy interesante. A ver, bueno, me parece que ha sido muy interesante la respuesta de los amigos a esta exposición sobre un personaje que en realidad estaba bastante olvidado. Tiene la gracia para mí de ser mi chosno, mi tatarabuelo, de manera que me siento muy honrado por los criterios honrosísimos que han tenido para con él. De manera que no siendo más por hoy, les deseo una muy buena noche, muy buena salud y va un cariñoso y estrecho abrazo para todos.